Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos, bienvenidos de nuevo a La Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo a Pablo Gil. Hola Pablo, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto, ¿y tú? Pues muy bien, igual que la semana pasada, con muchos temas que comentar. Eso es así, como siempre. Esta semana nos ha costado un poquitito más encontrar temas con chicha, ¿no?, que en las semanas anteriores. Sí, es cierto que Grifols dio mucho juego y es cierto que había más noticias candentes, ¿no? Sí, así ha sido. La verdad, nos ha costado un poquitito más, pero honestamente yo creo que aún así tenemos buena chicha, tenemos cosas interesantes que comentar, pero antes que comentar otras cosas, lo primero es, aquí los que nos estéis viendo tenéis el QR de la comunidad de WhatsApp, donde vamos a ir poniendo todas las cosas que hagamos y donde podéis escribirnos, mandarnos audios y todo lo que queráis. Y si puede ser interesante que pongamos en el directo, pues lo haremos. Y si no, simplemente, bueno, pues porque tengamos ahí una comunidad en la que hablar. Y sin mucho más que comentar, Pablo, si quieres, le damos un poquito a los temas de esta semana, ¿te parece? Adelante, por favor. Vale. La deuda pública española. España cerró el tercer trimestre de 2023 con una deuda pública y un déficit por encima del de la eurozona. Si bien sí que es verdad que logró reducir ambas métricas con respecto al año anterior, esta deuda sigue estando en el 109,8% del PIB y el déficit en el 4,3% del PIB. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda pública de España ascendía a 1,57 billones de euros, un número muy difícil de visualizar, billones de euros, ¿vale? Y para que lo pongamos un poco en contexto, en España hay algo menos de 17 millones de personas trabajando en el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que generan fondos en el sector privado para pagar esa deuda pública a través de impuestos, a cada uno de estos nos toca pagar más de 92.000 euros para devolver la deuda. Es decir, si cogemos el salario medio español, cada persona del sector privado tendría que estar 4 años sin comer, sin pagar el alquiler, solo para ir devolviendo la deuda. Es más, si consideramos el salario mínimo, que es de menos de 16.000 euros, esa gente que cobra el salario mínimo, que lo ponemos como tan alto, tendría que pasarse 6 años sin comer para devolver la deuda. Esta es la situación. Creo que lo hemos dejado un poquito explicado y entendemos ahora que es 1,57 billones de euros. ¿Qué opinas, Pablo, de esto? Tengo muchos pensamientos y contradictorios y cruzados y no sé. Yo, para empezar, intentaría poner esto en perspectiva, ¿no? Yo, cuando me estaba preparando el programa de hoy, he visto que desde 1980 hasta hoy, España solo ha tenido 3 años en los que el déficit ha sido realmente superávit. Es decir, que el gasto del Estado ha sido superior a los ingresos. Ese trienio es 2005, 2006 y 2007. En aquel momento, el modelo económico de España estaba basado o se apoyaba mucho en la construcción y todos sabemos cómo acabó aquella fiesta y la resaca que dejó. Yo la verdad es que no tengo capacidad ni conocimientos para decir si una deuda de no sé cuántos billones es alta, es baja. En principio es alta, pero sabemos que es alta
en comparación con otros países, ¿no? Lo que a mí de verdad, y a lo mejor es algo que es una conclusión que podemos sacar esta temporada en el programa, ¿no? Pero vuelvo un poco a un pensamiento o a una conclusión recurrente. ¿En qué nos gastamos el dinero? Porque endeudarse, si bien no suena nada bien, valga la redundancia, si bien no es bueno, depende para qué te endeudes. ¿Te estás endeudando para irte de viaje en verano o te estás endeudando porque te estás comprando una casa o te estás comprando algo, entre comillas, que puede ser productivo? Un Estado no es una empresa, pero si lo equiparamos con una empresa endeudada que compra maquinaria para producir mejor, para ser más eficiente, para obtener más margen, es una cosa, y una empresa endeudada para pagarle el leasing del coche de el hijo del dueño, un descapotable, pues a lo mejor no pinta tan bien. Yo vuelvo un poco a algo que ya he puesto de manifiesto en otros programas y que vuelvo a poner ahora. La productividad en este país es lamentable. Estamos endeudándonos para ser más productivos. ¿En qué estamos invirtiendo? Te cedo el turno, Alberto. Vale, me cedes el turno. A ver, sí que es verdad que expuesto así como lo he expuesto, que es aprovechar un poco la situación, ¿no? De ser tan dramático. Exacto, es amarillista, ser tan dramático. Es verdad que la deuda pública no es exactamente igual que la deuda de una empresa y que luego hay cosas que la pueden llegar a hacer más asumible, ¿vale? Es decir, pues la inflación que hemos tenido estos años, pues oye, no le ha ido absolutamente nada mal a la deuda porque al final estás, entre comillas, poniendo un impuesto al ahorrador para dárselo a la gente que debe dinero. Porque tú debes 100 euros y los 100 euros están escritos en piedra. Da igual que los 100 euros dentro de 2 años puedan comprar la mitad que ahora, tú sigues debiendo 100 euros. Entonces, técnicamente debes la mitad de bienes. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Pues que muchas crisis, algo que no pasó en 2008 porque hemos tenido nuestra política monetaria, ¿no? Pero muchas crisis ha pasado en el pasado que una forma de solucionarlas es pues imprimiendo billetes, ¿no? Como el que dice, imprimiendo es un decir, porque no es necesariamente imprimirlos, pero generas inflación y ya está. Y de esa manera, pues devalúas tu moneda, bajas los salarios reales, aunque no bajen los nominales, que es algo muy complicado, y la deuda desaparece. Si generas una inflación del 100% en 5 o 6 años, que eso ha pasado en España, incluso en menos, pues ya debes de golpe la mitad. ¿Vale? Tienes que producir la mitad, ya debes de golpe la mitad. ¿Cuál es el problema de este comportamiento? Pues el problema de este comportamiento es que yo creo que es muy pernicioso de cara a, vamos a decir, peligroso, de cara a qué incentivos se generan, porque los incentivos que generas a futuro es, pues yo para qué voy a ahorrar. ¿Yo para qué voy, entre comillas, a invertir? ¿Yo para qué voy a conceder deuda a gente que quiera hacer cosas? Si lo mejor es dejar a deber. Dejo a deber y, oye, y la inflación ya se lo comerá. Entonces, claro, es muy complicado generar una economía productiva en un entorno en el que existen estos incentivos. Pero además en España es que tenemos un problema real y es que si empezamos a tener deuda y deuda y deuda, está denominada en una moneda que no podemos emitir, porque no controlamos el Banco Central. Que es lo que pasó un poco al principio de la década de 2010, ¿no? Con Grecia y luego con España, que es como, bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Porque no puedo imprimir euros y ya está, y devolver euros. Entonces, al final, lo que estamos dejando es una situación muy complicada, en la cual, al final, los intereses de la deuda, si bien hasta ahora no eran un problema porque estaban al 100%, al 0%, pues van a ser una de las partidas, si no lo son ya, más importantes del presupuesto.
Lo que hace todavía más complicado no tener déficit, lo que hace más complicado que esto no aumente. Es algo de lo que se habla poco porque creo que la gente no entiende las implicaciones que tiene la superdeuda pública que tenemos, la verdad. Es que además yo subo la apuesta. Si yo tengo un país o una entidad muy endeudada, con una población cada vez más envejecida, con una población activa que pierde peso en el mix de la población total, y tengo que ser capaz de mantener mi estilo de vida y tengo que ser capaz de devolver esa deuda, tengo que ser cada vez más productivo. O sea, si yo trabajando 8 horas gano 100 y necesito 80 para vivir y 30 para devolver lo que debo, ya no me sirve con 100. Luego, en esas mismas 8 horas tengo que ser capaz de producir 110. Porque también aquí entran las limitaciones de la física y la realidad. El día tiene las horas que tiene, las personas tienen la esperanza de vida que tienen y tienen la vida laboral que tienen. Y volvemos a lo de siempre. Esto ataca la línea de flotación de nuestro país, la productividad. La ataca absolutamente. Y luego se proponen medidas no solo por parte de políticos, sino por parte de gente muy cualificada, que son parches. Se propone la semana de 4 días como estímulo a la productividad del trabajador. Es decir, yo como posible trabajador voy a ir muy motivado y voy a ser muy productivo y voy a querer conservar el puesto de trabajo en el que me ofrecen por el mismo salario 4 días. Y voy a ser capaz de sobrecompensar ese día que no trabajo y ser más productivo. Porque quiero conservar ese puesto de trabajo. Yo esto lo he visto en artículos, artículos serios. Quiero conservar ese puesto de trabajo porque trabajo de lunes a jueves en lugar de lunes a viernes, por decir algo. Muy bien, pues en el momento que el competidor de la empresa en la que yo trabajo tome la primera medida, esa ventaja competitiva me la acabo de cargar. Una ventaja competitiva que estaba basada en una situación temporal y en el fondo estaba basada en nada. Y sobre todo también, otra parte importante más allá de la productividad y de todo es qué es exactamente lo que se está haciendo y en lo que se está gastando, que tú muy bien lo has dicho al principio. Porque la pirámide de población en España ya no es una pirámide, entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues que cada vez hay va a haber menos jóvenes que gente mayor jubilada. Entonces, lo primero, las pensiones, os voy a dar una novedad, una noticia. Si alguno de los que tenéis 30 y poco años, 20 y poco años, creéis que vais a cobrar pensiones públicas al menos de la misma manera que lo hacen vuestros padres o lo hacían vuestros abuelos, ya os podéis ir olvidando. Los números no salen, las matemáticas no salen, pero no solo es eso, o sea, no es solo el problema. Si fuese que no me van a dar por lo que estoy pagando, pues bueno, pues lo consideras como un impuesto y no como una contribución y ya está. El problema es que además te van a dejar con un pufo a pagar entre cada vez menos, que es esa deuda que probablemente no se devuelva nunca ya, pero vas a estar pagando intereses de la deuda salvo que España haga default, que en cuyo caso, bueno, pues igual la situación es incluso peor, pero al final ya no es solo que no vas a recibir pensión, sino que durante tu etapa productiva vas a tener cada vez que afrontar más impuestos para pagar intereses de una deuda que se ha generado para gastos en muchas ocasiones un poco superfluos o más bien partidistas, ¿no? Y que nada, y que te la vas a comer y la vas a disfrutar pagándola. Y esa es un poco la situación fea por no pedirle responsabilidad fiscal a los políticos, que creo que es lo que deberíamos de hacer. Vuelvo a subirte la apuesta, Alberto. Las pensiones no les van a bajar a la gente que tenga 30 y pocos años. Las pensiones están bajando ya. Y te explico, en mi opinión, completamente cuñada, como es nuestro sello, cómo funciona esto. Vale, vamos a pensar en la generación, por lo menos la anterior a la mía, porque yo
soy sensiblemente más viejo que Alberto Bordege, la generación que llamamos boomers, que viene de baby boomers. ¿Cómo se calculó o cómo se calculaban las pensiones que cobraban la gente pues en un rango de edad que yo entiendo que están entre pues nuestros padres, ¿no? Los nacidos entre finales de los 40, mediados de los 50. Cuando tú llegabas a jubilarte, la Seguridad Social cogía tus últimos 15 años de vida laboral, la base de cotización que habías tenido, y en base a eso llegabas a una pensión máxima. Hoy en día serían unos 40.000 euros. Ocurren dos cosas. Los trabajadores por cuenta ajena habían tenido los sueldos más altos en su último tramo de vida laboral y los trabajadores autónomos se subían la base de cotización 15 años antes de jubilarse, que además era muy fácil de calcular a partir de los 50, para llegar a la pensión más alta. Hay cosas que tú no puedes cambiar sin arriesgarte a que la gente se tire a la calle y te queme contenedores. Tú no puedes coger y decir, pues la pensión de jubilación máxima deja de ser 40.000 euros al año aproximadamente, que es ahora, para ser 25.000. Porque a día de hoy, mientras tú y yo hablamos, hay mucha gente con muchos años cotizados que te va a montar una guerra civil. ¿Cómo solventas ese tema? Muy bien. Cambias el método o afinas el método de cálculo de la pensión. Ya no te voy a coger los últimos 15 años, te voy a coger los últimos 20, los últimos 25, donde tenías sueldos más bajos. Por lo tanto, ya te va a ser muy difícil o más difícil que llegues a la pensión máxima. Pero es que además, alargo eso hasta el momento en el que tú, recién acabadita tu carrera, tu formación profesional o tu instituto, entraste de prácticas en una empresa y te voy a hacer cotizar a la Seguridad Social por ese trabajo ya, prácticamente no remunerado o remunerado testimonialmente. Eso te lo voy a vender como un logro y un avance en los derechos porque los becarios cotizan a la Seguridad Social. Lo que voy a hacer el día de mañana es tomar toda tu vida laboral. Y entonces te diré, es que cuando tú tenías 23 años y acabaste la carrera y estabas ganando 300 euros trabajando para nuestros Paco y Pili en su microempresa, cotizabas por 300 euros. Y esa es la base que voy a tomar de referencia para calcular de tu pensión. Con lo cual, el día de mañana yo tendré que pagar muchas más pensiones, pero la media de pensión que va a cobrar cada persona va a ser mucho más baja. Y no pago el coste político de salir y decir que las voy a rebajar. Eso ya está pasando. Entonces, yo soy de los que opinamos que es posible que no presenciemos un colapso del sistema de pensiones. Es posible que no presenciemos un momento en el que digan, aquí no hay dinero para pagar las pensiones y sálvese quien pueda. Bueno, eso yo tampoco creo que pase, ¿eh? No creo que llegue al punto, bueno, no lo sé, o sea, si España hace default, sí, pero no creo que llegue al punto de, oye, aquí no se pagan ya pensiones, pero la realidad es la que es. Si tienes o acabarás teniendo en pocos años un pensionista y medio por cada trabajador, si ese pensionista y medio, me da igual que le quieras pagar solo 800 euros, alguien tiene que pagar 1.200 euros. No sé quién, pero de algún sitio tienen que salir 1.200 euros para pagar esa pensión ridícula. Si el salario mínimo que hemos planteado son 1.500 y el salario medio es, bueno, no llega a 1.500, lo he hecho en 12 pagas, pero y el salario medio son 2.000, pues estamos hablando de que el trabajador medio que tiene que dar el 60%, eso tampoco va a pasar, porque no le puedes quitar a alguien el 60% de su sueldo solo para pensiones, sin contar ya el resto de cosas. Claro, entonces que lo haces con deuda, pero no tenemos moneda para generar la inflación. Entonces, puedes tener la ideología que tengas, pero si las matemáticas no salen, no salen. Yo creo que saldrán o se forzarán a salir como te he explicado. Es decir, si mi pago de pensiones sube un 40%, un 30%, a efectos prácticos bajo la pensión máxima un 30%. Claro, pero si acaba habiendo más pensionistas que trabajadores, como puede llegar a pasar, da igual lo que lo bajes. Cositas maravillosas como alargar la edad de jubilación. Correcto. O sea, al final esto es matemático, como tú decías. Te hago trabajar 5 años más,
te voy a pagar un 30% menos de pensión. Yo no entiendo, como lo mencioné en el último programa, los autónomos no nos hemos levantado en armas con la cuota de autónomo, o sea, la revisión de cuotas de autónomo que hay hoy en día. Alguien que ingresa 600 euros puede llegar a pagar 250 de autónomos, o sea, eso me parece una locura. Y al final así vas cuadrando los números. Cualquier cosa que no tenga una factura política excesiva. Por eso lo que yo estaba comentando, o lo que he intentado decir al principio, es no esperéis cobrar pensiones como la han cobrado vuestros abuelos o vuestros padres. Es decir, esperarlas cobrar más tarde, esperar cobrar menos, y eso si todo sale bien. Así que nada, oye, que cada uno vaya ahorrando y invirtiendo lo que pueda. José Carlos Totalmente. es un avanzado en este tema porque ya en conocimiento del medio de segundo de la ESO tiene bitcoins. Así que, aunque eso yo no lo consideraría una inversión, pero bueno, ahí está, por lo menos tiene la cultura del ahorro. Correcto. Y de la inversión, del holdeo, del tradeo, el vocabulario lo tiene. Exacto. O sea, el vocabulario de trader, analista técnico, hombro, cabeza, hombros y medias móviles, eso lo tiene gestionado y al dedillo, ¿eh? Correcto. Nunca se sabe dónde está el siguiente Steve Jobs. Nunca se sabe. No se sabe ni los 3 ríos de España, pero sí que se sabe el holdeo. De verdad, cuánto odio. Muchísimo odio. Bueno, pues esta es la situación. Más del 100% de deuda. Es verdad que sobre el porcentaje de PIB se reduce un poco. Y nada, nos tocan de momento a 92.000 euros por trabajador del sector privado. Así que, Pablo, podrías elegir... 92.000 euros para ti no es nada, Alberto. Yo podría elegir entre un apartamento en Torrevieja y devolver mi parte de la deuda. Elijo devolver mi parte de la deuda. Yo también. Con todos mis respetos para Torrevieja. Con todos los respetos, muy bien. Venga, hemos faltado a alguien más, hemos faltado a los del Bitcoin, a Pilis Manolo, a Torrevieja, a los políticos. ¿Nos queda alguien a quien ofender? Saca la lista, por favor. Yo creo que a final de temporada podríamos hacer un recopilatorio, ¿sabes? Políticos argentinos, o sea... Hacemos un recopilatorio de todos los que hemos ofendido en este programa, que seguro que nos hemos dejado a alguien y lo podemos dejar para el último episodio. Pues bueno, este es el primer tema, Pablo. Así que vamos al siguiente, si te parece. Claro. El Standard & Poor's, el índice bursátil que ha batido su récord, aunque únicamente gracias al tirón de las empresas tecnológicas, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Mucho más lo ha batido por esto que por una revalorización del resto del mercado o porque hay unas previsiones económicas bollantes o ni siquiera por un incremento de los beneficios. Ha sido por el incremento de estas 7 tecnológicas, ¿vale? El actual ciclo sí que genera una cosa llamativa y es que el precio de las cotizadas multiplica ahora 33 veces de media los beneficios de la empresa. Esto solo se superó en el año 2000. Estamos hablando del Standard & Poor's, el índice, digamos, general o el que se usa de la bolsa americana, las 500 mayores empresas de la bolsa americana. ¿Qué opinas? Correcto. A ver, como siempre, como buen cuñado, poniendo perspectiva. En el Standard & Poor's cotizan empresas que hacen que Mercadona parezca una pyme. Eso es lo primero, ¿no? O sea, empresas que tienen monopolios directamente en el mercado en el que operan o una fuerza de mercado brutal. Me gustaría apuntar, porque creo que también enlaza con el programa anterior, que dentro de estas empresas está Boeing, que se espera que en 2024 pase de un EBITDA de 1,5%, de 1,5% a superar el 7%. O sea, es que ni siquiera estas empresas sufren crisis como sufrimos los demás, ¿no? O sea, había un dicho que decía, yo si me tengo que arruinar algún día, me quiero arruinar como se arruinan los ricos.
que ni siquiera se arruinan de verdad, ¿no? Entonces, claro, estas empresas, cara a gente como Paco y Pili, es decir, aguanta los caballos, que esto es otra galaxia. O sea, esto es otra movida completamente diferente. Superada la crisis energética, por ejemplo, o bajando los precios de la energía, mejor dicho, estas empresas van hacia arriba como la espuma. O sea, es que el esfuerzo de ventas que tienen que hacer, la ganancia de eficiencia, de cuota de mercado, solo con que la factura de la luz les baje un poco, disparan su beneficio. Entonces hay que tener muy claro cuando uno piensa en la trayectoria de estas sociedades y lo que es el Standard & Poor's y cómo está el mundo, uno tiene que poner cierta distancia y tener claro de lo que está hablando y de quién está hablando. Es que, pues eso, Google, ¿qué es Google? Google tiene en buscadores de Internet y herramientas de ese tipo, yo creo que tienen prácticamente un monopolio. Amazon, Nvidia, Apple, Microsoft. Amigo, no sé tú cómo lo ves. A ver, yo tengo una visión bastante más pesimista que la tuya. O sea, sí, son empresas grandes. Sí, son empresas que haciendo retoques pueden cambiar los números absolutos mucho. Pero también son empresas que suelen tener, por ejemplo, hablabas de Boeing, unos costes fijos y unas inversiones muy elevadas y que no son ni mucho menos inmunes a los problemas ni a las crisis. A ver, yo lo que veo es que aquí está pasando una cosa y es que básicamente el Standard & Poor's se está quedando, o los índices americanos en general, se están quedando como, oye, depende de lo que hagan las tecnológicas, suben o bajan. Entonces, al final se llama SP500. Pero si cogieses solo el SP7, tendrías un resumen de lo que pasa, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos con las otras 493? Bueno, sí importan, pero sinceramente tampoco importan tanto, porque las otras son unos animales tan enormes que ¿qué más da? Y por el otro lado, creo que estamos en un punto bastante irreal. Hay eso de, o sea, que las cosas no están bien valoradas hasta cierto punto, porque hay veces que tú planteas y ves unas empresas tecnológicas a las que les estimas como Apple un crecimiento del 25% anual y entonces tiene que valer 100 veces sus beneficios. Ya, pero es que si Apple crece todo ese tiempo al 25% anual, ¿qué va a facturar? Más que la economía mundial. Es que es imposible esas previsiones. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que el mercado simplemente está sobrevalorando las empresas, porque que tengas que estar de media 33 años ahora mismo, porque eso de que sí, es que los beneficios van a mejorar, bueno, o no, porque eso no lo sabes. Si lo supieses sería rico, no es que los beneficios, pues sí, van a ir a mejor o a peor, o a qué, o tú lo sabes, porque si lo sabes seríamos ricos aquí, ¿no? Entonces van a mejorar, puede. Entonces, claro, que tardes 33 años en recuperar tu inversión con los beneficios generados de una empresa, para mí, no tiene mucho sentido cuando las letras del Tesoro, en la última subasta, en la letra del Tesoro a 3 meses de España te daba el 3,5%. ¿Para qué vas a invertir en bolsa? Si te está dando más que la rentabilidad del valor intrínseco. Entonces, creo que en este momento se está especulando. Creo que en este momento se está especulando con que el valor va a seguir siendo más por alguna razón. Y yo personalmente ahora mismo estos precios es que no tocaría la bolsa de ninguna de las maneras. Ya decía Rothschild que en la bolsa hay que entrar cuando suenan los cañones y salir cuando suenan los violines. Vamos a abrir el melón de la disyuntiva inversión-especulación. ¿Cuánta gente conoces tú que a lo que hace en la bolsa se le puede llamar inversión? Porque si hubiera mucha gente que lo que hace en la bolsa se le puede llamar inversión,
sería el momento de salir. Y dices, yo no voy a recuperar en 33 años, que no voy a estar vivo en 33 años, a lo mejor lo que he invertido. Lo que hace muchísima gente es especular, sin saber muy bien por qué. Porque ¿cómo es uno capaz, a excepción de élites muy, muy reducidas en el mundo, de manejar y digerir toda la información financiera que hay disponible acerca de un mega gigante como Apple? ¿Cómo vas tú, José Carlos, a formarte una opinión, como dice la teoría económica, que te convierta en un agente de mercado que actúa libremente y bien informado para operar en bolsa y decidir si compras y vendes Apple? ¿Vas a evaluar el negocio? ¿Qué ratios vas a evaluar de un monstruo como Microsoft? Sí, en esa parte estoy de acuerdo, pero aún aceptando que una persona no es capaz de entender al 100% ni al 90% exactamente cómo está una empresa, creo que sí que es bastante más fácil entender que no tiene sentido. Más que tiene sentido, es muchísimo más fácil entender que no tiene sentido. Entonces, si tú vienes y me dices que en una empresa que con un crecimiento X, que no sé si va a seguir o no va a seguir, porque tampoco lo puedes saber, pero bueno, que una empresa con un crecimiento X, que no puede ser ad infinitum más grande que el del PIB de tu país, que el crecimiento del PIB de tu país, ¿vale? Ahora me cuesta 33 veces, pues simplemente si eres un poco humilde y entiendes que no sabes si va a crecer, no va a crecer o va a crecer solo la inflación, entiendes que necesitas 33 años, o sea, que te llevas poco más de un 3,5% anual sobre esa inversión. Claro. Es que eso al final se llama lógica espúrea. Es decir, como Apple lleva creciendo muchísimo durante muchos años, es estadísticamente cada vez más improbable que siga creciendo a ese ritmo. Pero eso no tiene nada que ver con EBITDAs, ni con ratios, Claro, ni con... no, pero si tú vas a los fundamentales, que es a lo que yo creo que la gente que invierte debería de ir, es, oye, si necesito 33 años para recuperar la inversión, joder, no para recuperar la inversión con los beneficios que esto genera, si estoy apostando a que voy a sacar más de un 3,5% es porque me estoy haciendo una idea de que esto va a ser mucho más grande y va a seguir creciendo, cosa que no sabes y que no tienes claro. Entonces estás jugando a especular con que alguien te va a pagar más en el futuro. Y yo honestamente con eso no estoy cómodo. Yo prefiero comprar una empresa que tú digas, oye, me da el 10% del coste, o sea, un price earnings de 10, ¿sabes? Que bueno, que puede ir mal, pero si veo que va a seguir funcionando 10 años, pues bueno, pues o veo que puede tener sentido, pues es una inversión que tiene sentido. Puede salir mal o puede salir bien, pero no tengo que especular con que, pero es que además la voy a vender por el triple porque lo necesito para que esto tenga sentido. No sé, entonces yo veo que aquí ya simplemente estamos especulando y que pasa muy a menudo esto, ¿sabes? Es que sí, es que yo creo que a un porcentaje que yo en este momento no me atrevo a acotar, pero que temo que es altísimo, de inversiones que se realizan por gente como tú y yo, gente de a pie, es especular, no es invertir realmente, es especular. ¿Quién invierte? Warren Buffett. Warren Buffett invierte, porque además invierte en proyectos en los que él se puede involucrar en la gestión, porque sabe que es capaz de hacerlos mejorar. Eso es invertir. Entrar en un casino y meter 10 euros en la ruleta es especular. O es jugar al azar. Siendo Warren Buffett un nivel de especulación 0 y siendo la ruleta del casino un nivel de especulación 10, uno lo único que tiene que valorar es en qué nivel de esa escala, en qué grado de esa escala se encuentra. Y creo que muchísima gente se encontraría del 5 para arriba. Y esto se lo dejo a los oyentes para que nos escriban.
Correcto. Todos estos que hacéis el análisis técnico y nos tacháis gráficos y MACTES y hacéis soportes, resistencias, muros y vuestro sistema infalible, ¿qué hacéis? Ponednos del 1 al 10. Aunque nos pongáis del 1 al 10 lo que hacéis, 10 siendo puramente especulo y 1 sé más que tú. Cállate, señor Alberto, porque yo solo invierto y esto está demostrado, pues poned lo que queráis. Y lo que me extraña es que toda esa gente pierda su valioso tiempo viéndonos a nosotros, ¿no? O sea, es decir... Por eso toda la gente va a poner... Correcto, por eso toda la gente va a poner 10, porque saben que especulan. No pasa nada. O no inviertes. Y si no inviertes, pues pon de qué me estás hablando, ¿sabes? O sea, podéis escribirlo ahora en el chat. ¿De qué narices estás hablando? No me entero de nada. Y ya está, no pasa nada. Pero sí, hay mucho de esto que bueno, a mí me hace gracia porque luego estás por YouTube y como ahora nos ponemos a hablar también temas de economía y demás y te empiezan a saltar gente que te habla de su sistema de especulación y su dinero y su tal, y algunos por lo menos lo llaman especulación, otros son day traders. Y se complica y empiezas a ver cosas que dices tú, pero, o sea, estás analizando la acción, que es algo que yo no entiendo. O sea, analizas la acción en vez de analizar la empresa. O sea, no sé, es como... Correcto. Analizas el color de la entrada a un musical, a ver si es más bonito o no, para ver si el musical vale más o menos. No tendrás que analizar quién va a cantar, quién va a bailar y qué se hace en ese musical en vez de analizar si el ticket es bonito o feo. Y voy a lanzar algo que probablemente me funen, como se dice ahora. Bienvenido. Pero bueno, vuelvo a mi referente, Warren Buffett. Warren Buffett, ¿a qué se dedica? ¿A invertir o a vender cursos sobre cómo invertir? A ver, no te voy a responder porque es que es obvio. O sea, yo no le he visto vender un curso en la vida, ¿sabes? Correcto. De hecho, no ha escrito ni un libro, que se lo han tenido que escribir de todas las cosas y no está ni su nombre. Ergo, cuando uno sabe invertir, ¿qué es más rentable? ¿Invertir o vender cursos a 1.000 euros sobre cómo invertir? Y yo me atrevo a tirar un triple. Si Warren Buffett levanta el teléfono, yo diría que cualquier universidad de la Ivy League y en Europa, Oxford, Cambridge, la London School of Economics, quien fuera le daría un aula con un proyector de diapositivas para dar alguna clase. Digo yo. Te lo haría, pues seguro. Pero pues este señor se dedica a invertir, no a enseñar como... ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto creo que también lo dice él, y estoy muy de acuerdo, que si tú quieres cobrar 100.000 euros por un MBA, no puedes enseñar lo que él enseña, que son cosas muy básicas y muy lógicas, ¿no? O sea, lo que él explica son cosas muy básicas y muy lógicas. Tienes que inventarte matemáticas, tienes que inventarte teoría moderna de carteras, usar letras griegas. Y pasa mucho también con la economía y las teorías económicas, ¿no? Que empiezas a meter ahí econometría y regresiones. Ya no me la recuerdes. Y un montón de cosas que luego dices, ¿realmente crees que las personas funcionan así? O sea, consideras... No sé, yo creo que esta gente se cree que todos tomamos decisiones como si fuésemos Spock de Star Trek, ¿no? Tremendamente racionales. Hasta un punto de vista, hasta un punto de rozar la locura de la racionalidad, y en verdad yo creo que la gente se comporta más como Homer Simpson y personajes similares que no siempre toman decisiones racionales. Entonces, a mí que me estés, como podemos ver aquí en el mercado, a mí que me estés sacando un modelo matemático ultra racional para explicarme cómo se va a comportar la economía o cómo se va a comportar una empresa, sinceramente sé que es menos guay, pero me gusta más entender, oye, esto lo va a seguir comprando alguien dentro de 10 años, oye, el equipo que está gestionando esto es honesto y sabe lo que está haciendo, o son unos mangurrianes que ya la han liado otras veces. Y sinceramente creo que
es mucho menos guay que unos gráficos de precios sobre el stock o que modelos econométricos, y no podría cobrar por enseñar oye, vamos a ver si estos tíos son unos magurrianes o no. O sea, no podría cobrar un curso, pero sinceramente creo que aporta muchísimo más valor eso y te va a dar mucha más información que todos los modelos y todo el software que quieras utilizar. Creo, ¿eh? Es que además ocurre una cosa que es algo que tenemos que empezar a normalizar. Es muy difícil el tema de la inversión, la creación de empresas, la generación de un negocio que sea rentable. Es muy, muy, muy difícil estandarizarlo, normalizarlo, empaquetarlo y venderlo. A mí muchas veces me gusta hacer una comparación de la economía. Yo, bueno, nunca te he preguntado, tú eres economista también, ¿verdad, Alberto? Muchas veces yo tengo gente a mi alrededor, amigos y tal, que te dicen, es que los economistas os equivocáis siempre, las predicciones y tal. Si tú lo comparas con la medicina, desde la aparición del Homo sapiens sapiens, que es la especie a la que pertenecemos, bueno, supuestamente, todos los aquí presentes. Bueno, menos Juanma. Menos Juanma, exacto. Pero bueno, Juanma es ya la siguiente evolución. El sistema circulatorio, la piel, el sistema, nuestros pulmones, o sea, el paciente para el médico desde hace miles de años no cambia. Eso hace que la medicina, que es una ciencia por la que quiero expresar mi más absoluta admiración, tenga mucha facilidad para acumular conocimiento. Desde Hipócrates hasta la persona que mañana salga de la Facultad de Medicina, tienes miles de años de conocimiento de forma razonablemente sencilla de acumular. En economía, el paciente cambia en su fisonomía y en su organismo. No es lo mismo una economía con Internet que sin Internet. No es lo mismo una economía con cajeros automáticos que sin cajeros automáticos. No es lo mismo una economía con teléfonos móviles que sin teléfonos móviles. En ese ambiente, la economía, por ejemplo, que conoció Adam Smith, que es un absoluto referente, la economía que conoció Keynes no tiene nada que ver con la economía de ahora. Y si encima vamos a la microeconomía, a las empresas, a las micropymes, menos aún. Con lo cual, a mí, desde mi punto de vista, aunque me ofrecieran impartir algo así, me parece que es muy difícil vender ese producto. Es muy difícil vender ese producto. Y creo que por eso empresarios, inversores responsables miden mucho la exposición que tienen y lo que dicen. Yo, si quieres, me puedes invitar a un foro y yo te cuento mi caso. Pero si yo fuera capaz o tuviera la certeza que mi caso, que se supone que me ha ido bien, si yo fuera capaz de replicarlo, lo que estaría haciendo es replicarlo, no venir aquí a contarlo. Y eso es una verdad muy incómoda, pero que creo que hay que poner encima de la mesa. Ya sabéis, chicos, si buscáis conocimientos válidos universalmente y que os hagan ricos, lo que encontraréis son vendehumos, como resumen. Correcto. Y si alguien se está pensando ir a la universidad porque cree que le van a enseñar algo que el día después de salir por la puerta de la facultad va a aplicar, se está equivocando. Y yo soy un firme defensor de la formación universitaria. Pero uno a la universidad no va a buscar una formación, va a buscar una educación. Lo que yo aprendí estudiando, porque además yo fui tan cenutrio que yo no estudié, yo estudié economía y empecé un doctorado en economía aplicada, que es la cosa más abstracta y más surrealista que uno se puede imaginar. Me gusta la palabra empecé. Empecé, no lo acabé. Empecé. Hice las asignaturas de doctorado y dije, aquí me puedo tirar perfectamente hasta los 30 y tantos años sin cobrar una nómina. Esto está muy bien. Pero buenos días, señores. Exacto. He pasado una tarde maravillosa, pero no ha sido esta. Ya está. Pues ahí estaréis. Si alguien cree que va a la universidad y va a obtener una formación y que al día siguiente, cuando en su primer trabajo le digan tienes que hacer esto, y dirá, vale, pues voy a coger los apuntes de aquella asignatura de cuarto que me explicaron cómo se hacía esto.
está completamente equivocado. Sinceramente, yo creo que nunca he vuelto a tocar los apuntes, excepto los de econometría para una cosa muy puntual. Pero te digo que no sirvió de mucho. O sea que nada, no nos gusta la econometría. Yo me declaro hater de intentar modelizar las decisiones de las personas con modelos matemáticos ultra complejos que solo entienden 3 personas. Insisto, yo estoy muy contento de haber ido a la universidad, pero aprendí una forma de pensar, aprendí una forma de estructurar mi mente, aprendí una forma de entender los mecanismos con los que funcionan determinadas cosas, pero lo que tuve fue una educación que cuesta 5 años de absorber. Ahora, yo recuerdo una asignatura que cogí que era horrible, pero tenía que aprobar sí o sí porque al año siguiente tenía todo un año estudiando fuera y me tenía que ir limpio, que era macroeconomía de una economía abierta, con modelos macroeconómicos en los que tenías que mover varias economías a la vez. Sigo teniendo pesadillas con esa asignatura. Eso era un infierno. Yo no me acuerdo cuál era, que lo daba además un consejero de una antigua caja de ahorros. Era un infierno. O sea, al final se hacía tan absolutamente abstracto que lo que empezabas a analizar como algo que tenía sentido acababa siendo un... Pero si esto ya no tiene ningún contacto con la realidad, si es todo ver dónde me he equivocado, dónde no me he equivocado, y al final decías, pero esto tiene algún sentido. ¿Realmente sirve sí para mismo, algo más ninguno. que para aprender matemáticas? No, en sí mismo no tiene absolutamente ninguno. Lo que eso te va dejando es un sedimento en tu mente, en tu forma de pensar, en tu forma de articular mecanismos, que es lo que el día de mañana te ayuda. No soy Yo muy fan pienso de la que sin duda. econometría, como sabéis. Así que... Si alguien pregunta la traslación directa de lo que aprendes en un aula en la universidad a la vida real, esa traslación directa es cero. Cero. Es la educación que recibes o más que la formación. Pues hablando de traslación directa, para traslación y traspaso, el de la siguiente noticia. BlackRock aterriza en Naturgy. ¿Y cómo aterriza? Pues porque adquirió la semana pasada el fondo Global Infrastructure Partners, GIP, por 11.400 millones de dólares. Es una operación que hace que BlackRock consiga inversión en 40 compañías, entre ellas Naturgy, que es la que nos acontece ahora. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto coloca a BlackRock con los 2 consejeros que hasta ahora tenía GIP en Naturgy, y aquí ha entrado el gobierno. El gobierno asume que esa compra de GIP por parte de BlackRock necesita su aprobación y plantea imponer condiciones, si bien las plantea asumibles para evitar problemas institucionales. Ahora mismo lo que se estima es que planteará unas condiciones equivalentes a las que se impusieron a IFM, otro fondo de inversión, y buscar así un equilibrio para que la imagen de España se quede como ese país donde sí que hay un control para entrar en empresas estratégicas, pero que no se vea como no se puede entrar de ninguna de las maneras. Esta es la situación de BlackRock en Naturgy, y volvemos al tema de, oye, el gobierno diciendo quién entra en sitios y quién no y por qué. Aquí te dejo hablar a ti, que yo he hablado mucho en el tema anterior, Alberto. Bueno, o sea, es un tema bastante más, digamos, corto que el anterior. BlackRock, para los que no los conozcáis, es prácticamente una de las empresas que gestiona fondos de inversión, creo que es la más grande del mundo. El CEO Larry Fink pues tiene fotos con Pedro Sánchez en la que parece que se llevan bastante bien, y BlackRock ya tiene porcentaje en otras empresas del IBEX: Iberdrola, Telefónica, Santander, BBVA, Repsol. ¿Qué es lo que pasa? Que de media tiene entre un 5 y un 8, ¿vale?
aquí tiene un 20% y 2 consejeros, ¿vale? ¿Quiénes son los otros 2 socios, digamos, más relevantes? Pues CVC sería el tercero, otro fondo de inversión que tiene cerca de un 20%, pero por encima estaría la Caixa, que tiene más del 26%. Parece ser que CVC se ha alegrado. La Caixa lo ha cogido un poquitito más con pinzas. Probablemente al final CVC ve que otro fondo de inversión con unos intereses bastante alineados entra en el capital y con 2 consejeros. La Caixa igual sus intereses no son exactamente los mismos que un BlackRock, que básicamente va ahí por intereses financieros, porque no nos olvidemos que BlackRock no es que el señor Larry Fink tenga un montón de millones de euros más que nadie, o sea, ha cogido dinero de inversores que igual la mayoría de los que estamos aquí no lo sabemos y tenemos dinero en algún fondo de BlackRock, y ha cogido dinero de millones de inversores y lo invierte en empresas de todo el mundo. Entonces él tiene un compromiso o una obligación de buscar una rentabilidad financiera para esos fondos. Ya está, ese es su modelo de negocio, no es dinero de este señor. Bueno, ¿y a qué conclusión nos quiere llevar? No os quiero llevar a ninguna conclusión, simplemente es una información de, oye, hace unos meses Telefónica, la respuesta fue por parte del gobierno, oye, vamos, en vez de bloquear, vamos a entrar, ¿ok? Y por otra parte del mismo gobierno fue, vamos a nacionalizarla, es lo mejor que podemos hacer. Creo que nadie se acuerda cómo en los años 2000 funcionaban las empresas de telefonía, así que bueno, cuando plantean nacionalizarla como una gran idea. Y ahora hay otra cosa, bueno, pues en verdad simplemente se está trasladando de un fondo a otro el porcentaje de equity. Yo sinceramente veo un poco arbitrario todas estas noticias. Es decir, no es que alguien esté comprando una super empresa estratégica, es un capital que ya estaba en manos de otro fondo y que ahora está en manos de este porque han comprado otro fondo. No veo el cambio como para que el gobierno intente poner pegas ahora, sinceramente. Yo lo que no veo es el sentido, perdón, a esto, porque tengo la sensación, que es lo que yo siempre reclamo a los políticos, que esto no tiene una voluntad ni un scope a largo plazo. Creo que no lo tiene. O yo, desde mi humilde ventana de visión al mundo, pienso que no lo tiene. Creo que no está nada claro que la voluntad de entrar o bloquear o lo que sea en Naturgy o en Telefónica o donde sea tenga una visión largoplacista. O sea, no es acertada o equivocadamente, no responde a un plan en el que diga, oye, creemos que debemos entrar aquí porque entonces esto es un activo estratégico y generaremos tal. No, no. A ver, yo lo que veo aquí es que es muy diferente porque lo están tratando un poco o están intentando asimilarlo a la compra de Telefónica por parte de un fondo que a todas luces al final es propiedad, llámalo como tú quieras, pero que está controlado por los políticos saudíes, ¿vale? Entonces, eso es una cosa muy diferente a, oye, un fondo de inversión puro y duro que busca intereses financieros, compra otro fondo de inversión y eso le da participaciones en Naturgy. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra en el tipo de adquisición, como tú muy bien dices. Me da igual que se quede más a largo o más a corto plazo, pero yo no me da miedo de que BlackRock plantee o sea, como un tema político esto, para ellos es un tema empresarial de negocios en el que sus intereses claramente son que la inversión de Naturgy pues sea lo más rentable posible. Entonces,
Sinceramente ahí no entiendo en qué momento alguien del gobierno ha decidido que es buena idea decir que tienen que analizarlo y que necesita su aprobación. ¿Vale? Eso es lo que yo no entiendo. Otra cosa es que lo hagan y que lo analicen y que estén siempre al tanto de lo que puede pasar y de si hay algo que se nos escapa. Pero que la comunicación sea, oye, si un fondo de inversión privado quiere comprar a otro fondo en América que tiene porcentaje aquí, todo esto tiene que pasar por nosotros. Es un poco como queremos intervenir en todo. No lo sé, esa es la impresión que se me queda. A mí lo que me parece es, si no te he entendido mal, entonces lo de Telefónica lo hicimos porque no nos gustan los saudíes, porque Arabia Saudí es un país, en la práctica es una dictadura, genial, pero tú lo has dicho al principio de tu speech, igual mucha gente tenemos dinero en BlackRock, dicho coloquialmente. Con lo cual, si accediéramos a una información que no podemos acceder y fuéramos capaces de rascar con el dedo y ver la totalidad de las personas físicas o jurídicas que están invertidas en BlackRock, pues a saber lo que salía de ahí. Pero claro, como eso no se ve tan claro, valga la redundancia, como eso no es patente y no me salta a la cara, me escuece menos, A ver, ¿sabes? o sea, puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? Y yo aquí hay una cosa que no sé hasta qué punto, o sea, es decir, que qué fuerza van a tener sobre BlackRock, ni siquiera con lo grandes que son cualquier país, ¿vale? O sea, es decir, son tan grandes que no creo que un país tenga fuerza para la toma de decisiones, excepto Estados Unidos tal vez, pero que un país se le enfade no creo que tenga fuerza. ¿Y quién está de...? Vale, pero BlackRock es tan grande Correcto. que podemos estar seguros que todas las personas que están en BlackRock son bellísimas personas. No, no lo son. Pero precisamente ese es mi punto. O sea, es decir, no me da miedo por un lado, pero por el otro lado es como, ostras, hay una empresa que con dinero que ni siquiera es suyo empieza a controlar el derecho de voto en un porcentaje muy relevante, porque no nos olvidemos, el 20% igual Naduri está un poco más concentrado. Pero en otras empresas de las que hemos hablado, tener el 8% prácticamente no es que te dé mayoría, pero prácticamente sí, porque puede que seas el primer accionista o el segundo, entonces que tienes un peso brutal controlando el dinero de terceros Sí, sí. y en todas las empresas a la vez. Yo el problema lo veo más ahí, en que haya monstruos tan gigantes que ejerzan, ya no digo el poder económico, porque el poder económico de las participaciones no me preocupa, sino el poder político sobre esas empresas. No porque no vayan a buscar el rédito financiero, que es lo que tienen que hacer y por eso me preocupa menos, sino porque simplemente existe el peligro de que en algún momento no lo hagan. No sé si me explico, o sea, es decir, tienen tanto poder que si en algún momento alguien se corrompe ahí, puede ser peligroso. Entonces, por un lado, sí, o sea, es decir, no entiendo qué hace el gobierno hablando de esto en público, sinceramente, en vez de analizarlo, porque yo creo que es simplemente más un decir, oye, fíjate, creo que es más un acto político que simplemente un análisis, porque Totalmente. nadie sabía nada de que le habían impuesto condiciones a IMF, a IFM Es en algo Naturgy, completamente entonces es algo publicitario, político, exacto. es marketing político. Exacto, entonces yo no entiendo qué están haciendo porque no creo que ganen nada y tampoco nadie está comprando aquí. O sea, es decir, solo está cambiando de manos unas participaciones que ya estaban vendidas. Es un acto completamente publicitario. Y entonces tengo que trasladar que aquí hago un apriete de tuercas, ¿no? Porque, ojo, la ética en los negocios y todo esto, y en el accionariado, en empresas que se supone que son estratégicas, o en Naturgy, entiendo que es comercializadora de gas, ¿no? Principalmente, o de electricidad generada a través del gas. No es una empresa que no domino. Es que BlackRock ahora no tengo exactamente lo que gestiona, pero es que gestiona una barbaridad pero de dinero que deja los PIBs de los países A la altura del betún. Sí. exacto, o sea, a la altura del betún. Aquí,
Bueno, aquí pone 118.000 millones, pero eso es la capitalización de mercado. Eso no es el dinero que gestiona. Ya en la siguiente lo hablaremos. Mira, Power Station Holding shares worth 11 billions. Bueno, yo creo que es trillion, por aquí pone trillion, vale, esto sí, o sea, es decir, es más de 10 veces, parece que lo que gestiona, vale, Asset Under Management en 2023, 10 trillions ingleses, o sea, unos 10 billones de euros. Esto es 6 veces el PIB de España. Quiero decirte, al final, claro, es una completamente incontrolable, o sea, es una cantidad que, vale, se enfada conmigo el gobierno de este país, de este otro país, y qué más me da, ¿sabes? O sea, que sé que gana mierda. O sea, es que... Exacto. Y el gobierno, ¿por qué se enfada? Por decir, no, espera, cuidado, que yo esto aquí lo quiero ver. O sea, yo a tope, full a tope con la ética en los negocios. Lo veo completamente a tope. Full. O sea, estoy dentro del 110%. Pero, bueno, vale. Bien. Que vamos a ir a BlackRock y decirle, un momento, que esto me lo tengo que mirar. Pero si estoy gestionando tus activos, si no podemos descartar que las entidades como la Seguridad Social o el Estado con sus ahorros no esté en BlackRock. ¿Qué ahorros si debemos, como hemos visto al principio del, bueno, ya, con su saldo, del episodio? Exacto, bien. ¿Sabes? O sea, no podemos descartar que un porcentaje de la población de España muy elevado o relativamente muy elevado esté en BlackRock. Estoy seguro de que la gente no lo sabe, que también es otro tema que algún día tendremos que hablar, pero si vieses los fondos que te ha vendido tu banco, pues simplemente probablemente sea un fondo de BlackRock al que le han metido una comisión por encima. Entonces, pues que lo sepáis, o sea, probablemente BlackRock esté gestionando ahora mismo tus ahorros y tú ni lo sepas. Entonces yo ahí tengo esa dualidad. Lo primero, como de costumbre, no me gusta la actuación esta de los políticos de llamar la atención y sacar esa noticia para que su electorado digan, uff, menos mal, nos defienden de las grandes corporaciones. O sea, me parece ridículo toda esa actuación y creo que no ayuda en nada a España por más que digan que sí, porque al final sabemos lo que van a pesar y es que no les van a decir nada porque no les pueden decir nada, porque es que ya hemos visto que de las principales del IBEX tienen entre el 5 y el 7%. Por una cosa que no es ni una compra de participaciones, te vas a enfrentar a ellos, que mañana se ponen a vender y te hunden el mercado. Claro, o sea, es que es... Y luego si quieres... Pero mi dualidad, el problema es ese, es decir, ¿por qué hemos llegado al punto de que haya una persona que tenga Santander BBVA, ¿sabes? O sea, es decir, que tenga de las dos entre el 5 y el 8% de las dos. Iberdrola, Telefónica, Repsol. Estamos hablando de las empresas más grandes de España. Es que además... si esto se hace por algo supuestamente ético, creo que hay muchos otros, frentes que no voy a mencionar aquí para que no nos cierren el programa, mucho más al alcance de la mano de cualquier gobierno y mucho más urgentes. Entonces, pues bueno, que alguien... Es lo que venimos hablando siempre en el programa sobre los políticos. Tienen una visión, en el mejor de los casos, a 4 años vista. Y a 4 años vista, ganar las elecciones. Que puede ser un objetivo compatible o no con el bienestar de los que me tienen que votar. Esa es la cuestión. Bueno, pues esta era la noticia. Creo que le hemos sacado más chicha en verdad de la que tenía, porque al final, bueno, pues Naturgy sí que es una empresa grande, sí que es una empresa gasista, española, pero bueno, pues al final es lo que es, quiero decir, se han comprado a un dueño parcial de una empresa española. Bien. Perfecto, pues salimos en todas las noticias porque queremos llamar la atención que estamos defendiendo, ya está. No le daría mucha más importancia más allá del detalle de démonos cuenta de lo grande que son estos tíos
que no se atreven ni siquiera el gobierno que tenemos a ser agresivos en la comunicación. Es lo que me ha hecho gracia. Es como, bueno, hay que imponer condiciones, pero que sean fácilmente aceptables por ellos. Imaginaros la importancia que tienen estos tíos cuando aquí le dan palos a todo el que quieren y difaman a quien quieren y no pasa nada, ¿sabes? Este gobierno. O sea que al final, bueno, pues imagínate lo grandes que tienen que ser para que hablen con tanta delicadeza y, y tanta educación. Ok, Correcto. pues nada. Hablando de cosas que también se han hecho grandes, ¿vale? Travel Perk. Más de 100 millones de dólares de financiación que ha captado el unicornio español de gestión de viajes empresariales, lo que cierra la primera mega ronda de este año 2024. ¿Quién ha liderado esta ronda en la ya no startup, sino scale-up española? SoftBank, el fondo Vision Fund 2, del muy conocido señor Massa por otras grandes inversiones, incluida WeWork. En 2022 la empresa captó además otros 100 millones, o sea que en los últimos 2 años ha captado unos 200 millones y la valoración ha sido de 1.400 millones de dólares. Ahora mismo la empresa tiene unas 1.200 personas, 800 de ellas trabajan en Barcelona y obviamente con este dinero plantea crecer y seguir creciendo. Números también bastante grandes, ¿eh? No son los billones de antes, pero sí que estamos hablando de 1.000 millones. Te dejo opinar a ti primero, Alberto, que tienes mucha más experiencia que yo en lo que a startups se refiere. Bueno, a ver, Travel Perk, para los que igual no lo conozcáis, es lo que yo no lo llamaría ya startup a estos niveles, porque no tiene sentido que una empresa que al menos alguien está valorando en 1.000 millones, pues se le llame startup, ¿vale? Pero es una empresa que era una startup que se dedica a centralizar las reservas de viajes de empresa. Este es uno de los mayores infiernos. Yo no sé si tú lo tienes que gestionar, Pablo, pero en una empresa, en cuanto empiezan a tener 5 o 6 personas que se mueven, coger ticket del IVA, hoteles, aves, y que luego además te pasen las facturas, que esté todo bien, que estén a nombre de la empresa, es un tremendo infierno. Entonces, ellos a lo que se dedican es a centralizar todo esto. Y bueno, y darte tus facturas de IVA bien preparado y que cuando alguien se tenga que ir de viaje, pues nada, entras a Travel Perk, pin, compras, reservas y con la tecnología pues te llega todo. Es un ahorro de costes, es una idea buenísima, no han inventado nada nuevo, tampoco venden que hayan inventado nada nuevo, simplemente hacen mejor algo que ya existía. Ahora la cuestión es los 1.000 millones de dólares. En el caso de Travel Perk, de los 1.000 millones de dólares de valoración. En el caso de Travel Perk, honestamente, yo no me atrevo a decir ni que está infravalorada, ni que está sobrevalorada, ni nada de este estilo. Lo que sí que me atrevo a decir es que, ostras, estas noticias me sorprenden porque en un mercado en el que casi pues, ha caído el 33% la inversión en startup y en el que salvo una salida al Nasdaq de normal, es muy difícil ver ventas de empresas españolas por encima de los 200 millones. Cuando veo empresas que se valoran en 1.400 millones, veo unas expectativas muy optimistas al final. A ver, te voy a ir lanzando perlas para que me las recojas. Según pues eso, la información que yo he podido manejar, se presenta en las noticias, se presenta como un éxito que hayan mantenido la valoración por encima de los 1.000 millones de dólares, dado el ambiente de austeridad inversora, como tú mencionabas, una vez conseguida en el año 2022, ¿no? O sea, se celebra como un éxito
oye, nos valoraron en un momento determinado en 1.000 o 1.000 y pico millones de dólares y estamos consiguiendo mantener esa valoración. Eso en sí es un éxito, según se presenta la información. Lo es. Perdón. Lo es. A ver, al final, los que estéis un poquitito más metidos en el mercado de las startups, en 2022 fue un año muy parecido a lo que hablábamos del Standard & Poor's ahora, ¿no? Fue un año en el que, desde mi punto de vista, las valoraciones estaban muy infladas y se pagaban precios que no tenían sentido. Y lo sé porque he estado en primera persona en ese año trabajando en ese sector haciendo esas cosas. Es decir, básicamente dos chavales con el icono de una universidad guay y un PowerPoint un poco chulo, podía levantarte 100.000 euros si estaban un poco conectados o sabían hablar la jerga startupil. Te levantaban 100.000 euros a 1 millón de valoración con un PowerPoint. Eso ahora, y voy a decir esto con mucho miedo, gracias a Dios, no pasa. ¿Vale? Es decir, es mucho más difícil conseguir valoraciones altas y los inversores son mucho más conservadores. Y yo quiero creer que eso es bueno, porque había ciertas rondas a unas valoraciones de, venga, pues a 20 millones, empresas que básicamente casi ni facturaban y que perdían dinero a expuertas, que si luego piensas el sector en el que estás y piensas que están en España, no ves ningún comparable que haya podido dar rentabilidad a ese inversor en el futuro. Entonces yo no sé, aquí yo tengo muchas ideas, pero tú ves soltándome perlas y yo te las lanzo, ¿vale? Pero vale. Sí, mantener la valoración está bien. O sea, es decir, de 2022 ahora es que le ha ido bien a la empresa de normal, sí. Vale. La filial española de esta empresa en 2022 facturó 35 millones de euros, en 2021 facturó 91. La facturación de todo el grupo parece ser, todo esto no es información verificada, con lo cual tomémosla con pinzas, facturó 150 millones de euros. Y uno de sus objetivos es empezar, si puede ser en 2023, a generar beneficios. Ahora que te aporto esto, ¿cómo lo ves? A ver, te digo lo mismo, o sea, es decir, al final esos datos ya los tenía. Es que para la gente que no sé si lo hemos comentado alguna vez o no, para la gente que nos vea, o sea, cómo funcionan fondos como Vision Fund y qué cosas buenas y qué cosas malas tienen. Vision Fund es de SoftBank, es una empresa, entre comillas, un banco japonés, medio americano, tal, que invierte, se supone, en startups ya muy crecidas y tiene dinero de gente que tiene mucho dinero, ¿vale? Y que para esto ellos es un porcentaje muy pequeño de su cartera, que es como debería de ser la inversión en startup. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien como Vision Fund, lo bueno es que tiene un bolsillo de bastantes miles de millones de euros que tiene que invertir en 5 o 6 años en empresas con muy alto potencial de crecimiento. ¿Qué es la parte buena de esta? Pues la parte buena es que es de los pocos fondos capaces de hacer esto, o sea, tiene poca competencia, entre comillas, en esa línea, porque hay pocos fondos que puedan invertir en empresas con los datos que tú me has dicho, las cantidades que tú me has dicho. La parte mala es que, claro, se inflan muchísimo las valoraciones porque tienes que invertir muchísimo dinero y los fundadores no te quieren dar tanto porcentaje de la empresa. Entonces, sinceramente, yo creo que hay un problema y no en este caso particular. Este caso particular no lo
No lo sé, pero creo que hay un problema de desalineamiento de incentivos cuando se levantan fondos tan grandes si no hay suficientes empresas buenas para ellos. ¿Y cuáles? Es que tú de repente te juntas con 100 millones de euros, por ejemplo, en el caso español, que tienes que invertir en startup. Sinceramente, si tú a mí me dijeses dónde metes 100 millones de euros, o me subes las valoraciones para que se queden los founders con suficiente equity y les siga interesando, o empiezo a meter en cosas que no tienen sentido, o no sabría qué hacer, pero me interesa tener los 100 millones porque cobro el 2% de management fee. Entonces es mejor tener 100 que tener 50, porque si tengo 100, tengo 2 millones. Si tengo 50, tengo 1 al año. El problema de todo lo que me estás contando, Alberto, que estoy seguro que es así, porque además tú tienes mucha experiencia en esto, es que cada vez, o en ningún momento estamos hablando de yo invierto porque creo en la capacidad de esta empresa para generar beneficios, en el corto, medio o largo plazo. Es decir, ¿por qué invierto 95 millones en una parte que yo no me atrevo a cuantificar, pero en una parte porque para mí 95 millones es poco y lo puedo perder? ¿Por qué invierto 95 millones? Porque tengo que meter los 95 o 100 millones, primero porque gano más dinero porque tengo el management fee y segundo porque es que me están forzando a meter 100 millones. Y 100 millones en el ecosistema de startup de España ya no hay tantas en las que meter. Entonces, concentro más de lo que probablemente en otras circunstancias concentraría. Inflo la valoración porque el invertido en el que voy a invertir sabe cuál es mi situación y me la infla porque no me va a dar el 60% de la compañía. Todo eso está lejos de lo que, en mi opinión de boomer, debería ser el primero de los motivos para sustentar una inversión. Creo firmemente y creo porque lo he soportado, lo he documentado, lo he estudiado, en la capacidad de esta empresa para generar beneficios. A ver, yo aquí estoy de acuerdo. O sea, es una cosa que no me gusta tanto del sector, y es que digamos que la recuperación de la inversión en el mundo del Venture Capital, como es Vision Fund, se plantea en un escenario de, oye, 9 de cada 10 sé que me van a ir mal, tengo que devolver el triple, 4 veces el fondo para empezar a tener la comisión de éxito, que es también lo que a mí me interesa. Entonces necesito que esa una de las 10, pero como no sabes cuál es, pues tienes que aplicárselo a todos y ver, me multiplique por 50 lo que he hecho. En el caso de Vision Fund igual no tienen que ser tan agresivos porque ya están en empresas que ya están más establecidas, pero en el caso de un fondo de los iniciales es así. Entonces tienes que buscar un 50, un 100, lo que sea, ¿no? O sea, mantener en esa línea, o sea, que te devuelva el fondo una empresa entera, ¿vale? Entonces, si inviertes en 40, pues te tiene que dar 40 veces esa empresa. Y luego habrá, pues eso, pues el resto que no te darán tanto. Entonces, honestamente, para conseguir ese tipo de resultados en 13 años, ahí hay un poco de especulación. Es decir, estás planteando un exit, que todas las piezas se te alineen y que venga un comprador. No estás pensando que esa empresa por beneficios te va a generar en los próximos 10 años esos 1.500 millones para darte ese 10% de rentabilidad. No, estás pensando que si hay suerte, pues vendrá un Booking o vendrá alguien enorme de empresa tecnológica que sea, que le interese esto y que te pague 10.000 millones. Estás planteándote ese escenario, no estás planteando que los beneficios, como hablábamos antes, te devuelvan tu inversión. No, porque además son fondos cerrados que tienen que cerrar, o sea, que tienen que vender las participaciones. No es un fondo de inversión abierto que puede estar 30 años cobrando intereses. Son fondos cerrados que a los 12 años máximo desde que han hecho la inversión tiene que estar vendido. Entonces... Genial.
Yo creo que nosotros lo que podemos hacer desde aquí es transmitir lo que es el Venture Capital. Si tú te metes en Venture Capital, ten claro que vas a ir con gente que va a cuchillo a buscar un unicornio, aunque sepa que las otras 9 van a fracasar. Correcto, exacto. Y probablemente en estas dos rondas es algo que no se suele decir, ¿no? Pero porque te suele gustar, es lo que yo siempre digo, o sea, te suele gustar y es lo único que pueden comprobar los periodistas y te suele gustar que el titular sea: mi empresa vale 1.500 millones y levanta 100 millones. ¿Qué es lo que no suele aparecer? No suele aparecer, oye, de estos 100 millones, 30, 40, 50 han ido para comprar participaciones de socios anteriores. Que a veces se enseña así, o sea, se explica, a veces simplemente no se dice y a veces se suma. Es una forma poco honesta, me parece a mí, de decir que has levantado y que has conseguido 100 millones. A ver, técnicamente has conseguido 100 millones, pero no para la empresa, ¿vale? Porque muchos van a sacar inversores anteriores. También hay veces que pues hay CDTs, ENISAs y distintas instituciones que ponen deuda, o incluso fondos como Vision Fund pues pueden poner deuda. Entonces, no es que hayan metido ese dinero en la empresa a cambio de participaciones, a esa valoración. A eso tienen un porcentaje pequeño. Luego tienes un montón de deuda que tienes que devolver y que meter riesgo a la empresa. Y luego lo más crucial, que tampoco se habla nunca, también porque no se puede, pero sobre todo porque no interesa, es qué has firmado. Porque la valoración de 1.400 millones es un número de un acuerdo de 40 páginas, donde puede haber condiciones como que, oye, en una potencial venta, Vision Fund primero tiene que recuperar no 100, sino 200 millones de euros y a partir de ahí repartimos en el porcentaje que tenemos cada uno. Entonces, vale, sí, la empresa la has vendido las participaciones a 1.400 millones. Pero claro, si mañana se vende por 300, Vision Fund, o por 200 millones un céntimo, Vision Fund se va encantadísimo, aunque haya perdido el 6 de cada 7 partes del valor, porque es como, mira, pues yo me embolso 200 millones, ya he hecho mi por 2, estoy contentísimo. Todo eso no te lo van a enseñar. Entonces, por eso te digo que no me atrevo a decir si la valoración es alta, porque la valoración no importa tanto. No importa tanto sin conocer las otras 39 páginas que se han firmado. Es que... No, sé que no mola. Sé que no mola, sé que es un mensaje que no mola, que mola más quedarse con el número de qué súper exitazo, qué guay. Pero bueno. Sí, a ver, eso está muy bien para el titular de prensa que lo recoge, ¿no? Y muchas veces piensas y dices, ostras, los dueños de esta empresa se estarán poniendo ciegos de ganar pasta. Pues igual no ven un clavel. De hecho, hay historias de acuerdos firmados de este estilo, ¿no? En el cual, oye, yo me hago un 3X, yo te planteo oye, te meto 100 millones, pero yo primero cobro 300, ¿vale? Ponme la valoración que tú quieres y además luego te has reservado la cláusula de vender la empresa cuando tú quieres si tienes una oferta. Y hay historias de, oye, es que tenía la empresa vendida antes de entrar, ¿sabes? Pero yo me he quedado sin nada. Bueno, pues haber tenido mejores abogados. Oye, entro a 1.000 millones, te pongo 100, me das el 10%, pero si vendo mañana y te puedo obligar a vender, los primeros 300 para mí. Y entran con la empresa ya vendida a 300 millones. De repente le has robado todo el valor. Oye, ¿es un éxito? Bueno, si levantar 100 millones con esas condiciones a una valoración de 1.000 millones y poder decir que tienes un unicornio es un éxito, pues bueno, si esas son las condiciones en las que al día siguiente pierdes todo, pues mal. Si no son esas las condiciones, pues igual lo es. Ya te digo que no tenemos suficiente información, no la tengo, y si la tuviese tampoco la podría decir, ¿sabes? O sea que este es el problema, ¿no? Entonces, pues a ver, está guay. Sí que es verdad que si es verdad que han entrado 100 millones, que no es para recomprar y tal, pues bueno, por lo menos empleo van a generar en Barcelona. Pues, genial. Sí. Genial. Sí.
y se desarrolla el ecosistema. Que luego Vision Fund le vaya bien o le vaya mal, eso ellos sabrán, son mayorcitos y tienen gente mucho más inteligente que nosotros trabajando para que les vaya bien. Si después de WeWork no han cerrado, es que algo bien están haciendo, por lo menos para sus socios y limited partners, o sea, para sus inversores. Ya no sé si para el ecosistema lo que están haciendo es bueno o no. Correcto. Muy cierto, Alberto. Le hemos soltado un rollo de la leche, ¿eh? Sobre este tema. Bueno, hoy se nos han colado varios speech. Sí, en el programa, pero bueno. Bueno, pues chicos, de verdad, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Ya sabéis, apuntaros al grupo de WhatsApp o con el QR o en lacaverna.es, dejando 5 estrellitas, like, seguirnos, todas esas cosas que, oye, que va avanzando la cosa, vamos consiguiendo suscriptores poco a poco, piano, y gente que nos da like y nos muestra el apoyo, así que nada, eso nos motiva a seguir. También lo dicho, nos podéis escribir, ahora tenemos un WhatsApp y nos podéis escribir, proponernos temas, contarnos cosas, y la verdad que nos ayudará a saber un poco más lo que os gusta, aunque nos vamos dando cuenta por lo que veis y lo que no. Y sin nada más que comentaros, tened una muy buena semana y muy buenas tardes. Hasta luego. Cuidaos mucho. Chao.